¿Cómo están, señores estudiantes? En esta tutoría vamos a hablar sobre la tabla periódica. La tabla periódica es un agregado de nosotros podemos encontrar a los elementos químicos. ¿Y qué es un elemento químico? Es una sustancia que forma la materia. Por ejemplo, el agua está formada por dos moléculas de hidrógeno y uno de oxígeno. El cloruro de sodio forma la sal que nosotros consumimos, ClNa. En todos los elementos químicos están presentes en nuestra vida, sí, forman la materia que nosotros conocemos. En este caso vamos a hablar sobre la tabla periódica. La tabla periódica, bueno, aquí tenemos una imagen de la tabla periódica. Podemos ver que en esta flechita de color negro nos indica los periodos. ¿Qué son los periodos? Son filas horizontales, ¿sí? Aquí los tenemos los periodos. Entonces, periodo 1, toda esta fila de aquí. Entonces, en el periodo 1, aquí nos tenemos al hidrógeno, que es el elemento que está aquí, y al helio, que es el elemento que está acá, ¿no es cierto? En la parte derecha. De ahí viene periodo 2, todos esos elementos que están aquí. Periodo 3, todos los que están aquí igualmente, horizontalmente, ¿sí? Periodo 4, ¿sí? Todos los que están así horizontalmente. Periodo 5, periodo 6 y tenemos periodo 7. Periodos o filas, solo tenemos 7 periodos o filas. Bueno, aquí en esta tabla hay 8, pero es un error porque todavía están descubriendo elementos. Entonces, solo periodos tenemos solo 7. Ahora, aquí está el bario en el puesto 56, periodo 6. De ahí tendría que venir el elemento 57, el que está ubicado en el 57, pero no está. ¿Dónde están ubicados? Están ubicados acá, porque tienen unas propiedades diferentes. Entonces, igual, este es periodo 6, y este de aquí, donde están esos elementos de acá, también es periodo 6, ¿sí? Periodo 6. Y acá pertenecería también al periodo 7, o sea, la fila 7. Esos son los periodos que tenemos aquí. Bien, y los grupos, pues tenemos, son los que están con la flechita roja para abajo, son columnas. ¿Dónde están las columnas? Pues, por ejemplo, aquí tenemos grupo 1. Toda esta columna de aquí es un grupo. Toda esta columna de aquí, otro grupo. Toda esta columna de aquí, otro grupo, ¿sí? Todos esos grupos, ¿sí? Hasta llegar acá, grupo 13, 14, 15, 16, 17 y grupo 18. ¿Sí? En todos los grupos son las columnas, ¿sí? Las columnas, y los periodos son las filas horizontales, ¿sí? Entonces vamos a aprender a reconocer según la configuración electrónica dónde está ubicado un elemento. Aquí tenemos una tabla periódica, tenemos una descripción. Por ejemplo, aquí tenemos Fe, es el símbolo del hierro. Acá abajo está su nombre, acá arriba está su número atómico, quiere decir que está ubicado en el puesto 26, ¿sí? Y aquí está su símbolo. En algunas tablas periódicas al final del nombrecito, más abajo viene un numerito que está en décimas. Esa es la masa atómica. Pues bien, vamos a ver cómo podemos hacer un ejercicio para determinar el grupo, el periodo, a partir de la configuración electrónica. Bien, entonces aquí nosotros tenemos una configuración electrónica, ¿sí? Que ya conocimos cómo hacer en la tutoría 2. Entonces aquí tenemos una configuración electrónica. Para saber de qué elemento se trata, bueno, yo ya lo tengo señalado aquí, pero para saber cómo lo podemos reconocer, pues vamos aquí a la distribución electrónica y nos ubicamos en el nivel más alto. ¿Cuál es el nivel? Este numerito que está aquí, que se llamaría también coeficiente, el 1, aquí el 2, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 3 y aquí el 4. De ellos, ¿cuál es el mayor? Entre el 1, 2, 3 y 4. Pues el mayor es el 4, ¿no es cierto? Entonces, el 4 me indica que está el elemento en mi tabla periódica, lo voy a encontrar en el periodo 4. ¿Sí? Aquí tenemos señalado con rojo, una flechita en rojo, periodo 4. Este es el periodo 4, ¿no es cierto? Toda esta fila horizontal de aquí. Ahora, aquí, ¿qué me dice? Para ubicar el grupo, ¿qué hago? Me ubico mismo en ese nivel más alto, que es 4, y veo que su configuración electrónica termina en S2, ¿sí? S2. ¿Ya? Entonces, si vemos por aquí, ahí dice S1 y S2. ¿Qué significa? Que todos los elementos de este grupo terminan su configuración electrónica en S1. Y todos los elementos de este grupo terminan su configuración electrónica en S2. Entonces, como este elemento terminó su configuración electrónica en S2, yo debo ubicarme ¿dónde? En el grupo 2, porque aquí está S2, grupo 2, fila 4 o periodo 4, ¿sí? Y me ubico aquí, ¿sí? En la intersección de ambas y encuentro al calcio.
Entonces, el calcio es el elemento que tiene esta configuración electrónica, ¿sí? Por su grupo y por su fila. Así lo vamos a identificar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el número atómico del calcio? 20. Su masa atómica, bueno, en algunas tablas tiene más abajito, aquí debajo del nombre tiene la masa atómica aproximadamente 40 gramos. ¿Sí? Ya, entonces ya hemos determinado cómo, a partir de la distribución electrónica, identificar el elemento. Vamos con otro ejercicio. Aquí tenemos, ¿sí? Igual, tenemos filas, ¿no es cierto? Y grupos hacia abajo. Entonces vamos a identificar a partir de esta configuración electrónica de qué elemento estamos hablando. Bueno, yo lo tengo señalado, pero vamos a ver cómo. ¿Qué hacemos? Primero nos fijamos en el nivel más alto de energía. O sea, recuerden, ¿cuáles eran los niveles de energía? Los que están al ladito del, digamos, de las letras S, P y D. ¿Sí? Esos son los coeficientes o niveles de energía. Los que están acá. Los de acá arriba se llaman subíndices. Perdón, son índices. ¿Sí? Esto acá es coeficiente y lo que está acá arriba es índice. Entonces miro los coeficientes y ¿cuál es el nivel más alto? El 5, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Ya, muy bien, que está en el periodo 5. ¿Sí? Entonces me ubico periodo 1, periodo 2, 3, 4 y periodo 5. Aquí está, ya está señalado con una flechita en azul. En este periodo estará el elemento que nosotros vamos a encontrar. ¿Y cómo vamos a encontrar? Cuando nosotros tenemos una configuración terminada en P, también nos fijamos en la configuración. Miren, aquí hay otro mismo elemento, perdón, otro mismo nivel, 5 y 5, ¿no es cierto? Como termina en P, nos fijamos tanto en P y en S, ¿sí? Y si nosotros nos sacamos afuera de esa configuración, tenemos S2P4, ¿sí? Y si nos ubicamos acá arribita, aquí tenemos S2P1, S2P2 y S2P3, S2P4. ¿Dónde está esa configuración electrónica que hemos encontrado? Está aquí. Entonces, en este grupo, que es el grupo 16, vamos a encontrar al elemento siempre y cuando intercedemos o hacemos la intersección con quién, con nuestro periodo. En este caso hemos encontrado que ese grupo, perdón, que ese elemento tiene, ese elemento de esa configuración electrónica es el telurio, ¿sí? Entonces, así encontramos según la configuración electrónica. En este caso es el telurio. Vamos con otro ejercicio. Aquí tenemos otra configuración electrónica, ¿no es cierto? Ya. Y nos vamos a fijar en el nivel más alto de energía. ¿Sí? Bien. Ahora, nos fijamos. ¿Cuál es el nivel más alto? El 1, el 2. Recuerden, dos coeficientes. ¿Cuál nivel más alto de energía? Bien, encontramos al 6, ¿no es cierto? Es el nivel más alto de energía. ¿Qué significa? Que está en el periodo 6. Entonces buscamos periodos, filas horizontales, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tendría que estar nuestro elemento, ¿sí? Ahora me ubico en lo último de la configuración electrónica y encuentro que dice que tiene configuración electrónica F10, ¿sí? F10. Bien, aquí dijimos que había la configuración electrónica S1, S2. Aquí configuración electrónica D1 hasta llegar a D10. Y aquí SP. Pero el bloque de F se encuentra acá, ¿sí? Acá se encuentra el bloque de F, ¿sí? Como lo que tenemos aquí. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, ¿cierto? Ya, entonces como nos fijamos en la última parte que ha culminado como termina en F10, nos fijamos acá en el bloque F. Todo esto de aquí es el bloque F. Y en este caso, desde aquí, desde F1, llegamos hasta F10. F10, ¿sí? Periodo 6. Y aquí encontramos al dispronsio. Quiere decir que el dispronsio es ese elemento que tiene esta configuración electrónica, ¿sí? El dispronsio, pues vamos a encontrar que tenemos que poner el nombrecito, su símbolo que es DY y su número atómico que es 66. En otra tabla periódica van a encontrar ustedes la masa atómica, ¿sí? Entonces así nosotros encontramos a partir de esa configuración electrónica dónde está ubicado el elemento. Recuerden, los grupos son columnas hacia abajo, ¿no es cierto? Y los periodos son las filas horizontales, ¿sí? Y eso es todo lo que vamos a ver para esa tutoría.